por hacer parte de esta conferencia en el día de hoy. Mabel, entonces, todo tuyo, el auditorio virtual. Gracias, Daniel, muchas gracias. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por esa presentación. Estoy muy contenta de participar con ustedes el día de hoy, de contarles un poco de mi experiencia en África, de contarles pues cómo se inician los negocios, qué aspectos culturales hay que tener en cuenta, cómo estar en contacto con personas de diferentes continentes. Inicié con esta canción que me gusta mucho de Oliver Tuku, no sé si la sientan de fondo, porque cuando hablamos de negocios hablamos de sentir, los negocios empiezan con un intercambio de palabras, que era tan importante antes, o que siguen siendo, ¿no? Hoy en día firmamos documentos, pero la palabra es la que siempre inicia un contrato y un negocio. Entonces, bueno, que siempre sean buenos los entornos de negocios, que siempre los sintamos de verdad, es lo primero para tener en cuenta. Voy a bajarle un poquito ya esto para seguirles contando. Como lo decía Daniel, he tenido la oportunidad entonces de estar en otros lugares. Mi experiencia en África fue en el año 2016. Viajé al continente africano por París, por Europa, y pasando por Marruecos. Hice escala en Casablanca y luego llegué a Abiyán, que es la capital de Costa de Marfil. Costa de Marfil está ubicada al oeste africano, al lado de Ghana, de Mali, de otros países que se me olvidan en este momento, de Togo, de Benín. Y bueno, es un país, es una colonia francesa. Antes de iniciar y de contarles un poco pues sobre qué son los negocios, cómo es África y qué es lo que tenemos en la cabeza, quiero compartirles este video. Es una charla, no lo vamos a ver todos, sin embargo, los que quieran, podemos poner en el chat el link completo. Ella es Chimamanda Adichie, es una mujer nigeriana, una escritora bellísima, que cuenta cómo fue su experiencia, solo vamos a ver 5 minuticos, un poco más, pero de los imaginarios colectivos, de los imaginarios, de lo que tenemos de África en la cabeza. Entonces ella cuenta cómo cuando se va a Estados Unidos, es percibida como africana. Y muchas personas creen que África es un país, cuando África es un continente, es un vasto continente con países multipluriculturales. No es lo mismo decir estoy en Marrakech a decir estoy en la capital del Congo, en Kinshasa, o estoy en Angola, a decir estoy en Libia. Entonces, quiero que por favor veamos este inicio para que pensemos qué es lo que tenemos en la cabeza en este momento. Si hay algún problema con el sonido o algo, nos cuenta. I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in Eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think,
is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books. But because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this: it saved me from having a single story to put books on. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, living domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as Africa. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways, I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. Bueno, como podemos ver ahí, ella habla sobre la historia única y sobre el peligro de la historia única. A nosotros nos han dicho o nos han hecho creer que África, si no estudiamos más allá, es solo un país, cuando en realidad son 54 países, y 54 países conformados por diferentes colonias, diferentes países que colonizaron África. Entonces, todo empieza a partir de 1882 en la Conferencia de Berlín, cuando se reúnen en Alemania y empiezan a dividir los países africanos y a decir, bueno,
A España le vamos a dar lo que antiguamente llamábamos el Río de Oro, que es donde está Guinea en este momento, y es el único país que habla español. A Italia les vamos a asignar Libia y otros países, a Francia le vamos a dar la parte más grande. Como siempre, después de una guerra o después de los imperios, se empiezan a dividir de formas diferentes dependiendo de la importancia, de la participación económica y en guerra que han tenido los países. Entonces, a todos los estudiantes y las personas que están esta noche aquí, pues, primero que todo, cuando nosotros vamos a hablar de negocios, tenemos que conocer el contexto del lugar, la historia del lugar. Yo no puedo llegar, por ejemplo, a Ibagué, Tolima, que es el lugar donde estoy en este momento, sin conocer la historia del lugar, sin conocer qué ha pasado, sin conocer la cultura, sin conocer de dónde es que ha salido todo lo que hay en este momento, la forma de comercializar, la forma de comer, la forma de sus hábitos, de sus vestidos, de sus costumbres. Entonces, los países que más colonias tuvieron o que más se dividieron fueron Francia, Inglaterra y Alemania. Alemania se retiró, Inglaterra luego tuvo muchas peleas, los zulúes, que eran como la tribu del sur de África, pelearon mucho, pero finalmente pues llegaron, pues fueron colonizados por los ingleses y solo fue la historia de Mandela y todo el tema pues de independencia. No soy historiadora, pero a lo que voy con este pedacito cortico es para los estudiantes, para que por favor entiendan que si queremos hacer negocios en África, tenemos que saber que así hayan pasado muchos años, más de 100 años, 120, 130 años del paso de esta división de la Conferencia de Berlín, todavía hay colonias que siguen marcando mucho. Es decir, no se llaman colonias como tal, pero el caso de países como Senegal o Costa de Marfil, que fue donde tuve la oportunidad de vivir por un año y medio, siguen siendo muy influenciados por colonias francesas, perdón, o por personas francesas, por industrias francesas. Entonces, no es lo mismo hablar de Costa de Marfil, hablar de Ghana, por ejemplo, y son países vecinos, son países que están el uno al lado de otro. Y cuando uno va, por ejemplo, de Costa de Marfil a Ghana, las costumbres son totalmente diferentes. El trato hacia las personas, la forma, las organizaciones, la industria también es muy diferente. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, siempre reconocer también cuáles son como esos indicadores en cada país y cuáles son también los productos que en ese momento, que en este momento, si queremos empezar a comercializar, que en este momento son más importantes o son el producto de cada país. Entonces, para esto, para hablarles de esto, yo quise invitar a Mari Caterina Yomán. Ella es en este momento directora de operaciones en Kipux África, que fue la empresa a la que yo pertenecí, que orgullosamente me permitieron pues estar ahí. Mi área más que en mercadeo era en relaciones públicas, en relaciones internacionales también. Entonces quiero que veamos un poquito el video de cómo ella nos cuenta en español cómo son las dinámicas en Costa de Marfil, y viéndola a ella me devuelvo un poco a Chimamanda Adichie para contarles sobre este tipo de imaginarios de los países africanos. No se escucha, Dani, está el audio. Y les voy a comentar un poco el entorno macroeconómico del África. Principalmente me voy a enfocar en mi país, Costa de Marfil. Costa de Marfil es un país ubicado en el suroeste del África y los indicadores económicos que tuvimos para el año 19 son muy positivos. Tuvimos un crecimiento comparativamente al año 2018 de un 0.1%, hicimos un
un Producto Interno Bruto de 6.9%. Este dato ustedes lo pueden ver en el Fondo Monetario Internacional. Los principales sectores económicos aquí en Costa de Marfil son la agricultura y la industria, que principalmente aportan muchos valores agregados al país. A nivel del comercio exterior que tenemos con los aliados, Costa de Marfil exporta mucho con los países siguientes, que son Holanda y Estados Unidos. Principalmente nosotros exportamos el cacao y el coco, que Costa de Marfil es el primer productor de cacao en el mundo. Segundo, importamos también mucho de los países como China y Nigeria. Importamos principalmente productos como el petróleo o el arroz. Básicamente, al nivel del flujo de las inversiones, para el año 2018 hicimos $1.00 millón al términos de flujos de inversiones directos al extranjero. Entonces, para concluir un poco mis propósitos, le quiero decir que aquí hay mucho que hacer. Para invertir en Costa de Marfil hay sectores principales que son la industria, la agricultura, el petróleo y la minería. Y todas estas inversiones son recibidas por una agencia que se llama el CPC, que es el Centro de Promoción de las Inversiones de Costa de Marfil. Ojalá que ustedes un día muy pronto vengan para invertir aquí en Costa de Marfil. Les agradezco mucho para su atención y buen día a todos. Buenos días a todos. Bueno, entonces como pueden ver, María es una mujer multipluricultural también. María ha vivido en España, ha vivido en Egipto, ha vivido en el Cairo, y es una mujer con una experiencia súper vasta. Y lo que quiero complementar entre lo que acabamos de ver de María y lo que vimos de Chimamanda es que nosotros tenemos en el imaginario a África como un continente pobre, como un continente ausente, como un continente en donde no hay muchas oportunidades. Como lo decía Chimamanda cuando se montó al avión de Virgin, al Virgin Flights, lo primero que dijeron es: queremos ayudar a países como África, India y otros. Siempre los ponen dentro de un país. Les pasa un poco como nos pasa a nosotros cuando dicen Colombia, que nosotros decimos no somos Colombia, somos Colombia, o cuando hablan de América, como si América fuera solo Estados Unidos, cuando en realidad América es América del Sur, América del Norte o toda América. Son simplemente convenciones políticas. Por eso es tan importante tener clara la geografía. Entonces yo digo que un cóctel exitosísimo para llevar a cabo negocios es conocer historia, un poco revisar la historia del país, del continente, del lugar hacia donde queremos ir a comercializar, ya sea importar, exportar, lo que queramos, conocer su cultura, conocer bien de dónde viene geográficamente y políticamente, cómo está ubicado, y conocer también las dinámicas, pues, de cada país en torno a negocios y a temas de intercambios comerciales. Entonces, como lo decía Marí, en Costa de Marfil hay mucha agricultura, hay mucha producción también. En la conferencia de África, el African Development Bank, del Banco Africano de Desarrollo, en el 2016, fue celebrada en Zambia, en Lusaka, Zambia. Lusaka es la capital de Zambia, o al sur. Zambia limita con Zimbabue y más abajo limita con Sudáfrica. Y nos hablaban de los 5 high fives, de las 5 como intenciones del Banco Africano de Desarrollo en este momento, que era todo el tema de agroindustria, el tema de metalurgia, y potencializar los jóvenes, tema de comunicaciones, telecomunicaciones le están metiendo también muy fuerte,
Y bueno, el último se me pasa, ahora reviso y les cuento. Pero a lo que voy con todo esto es que el imaginario que tenemos de África como un lugar pobre, tenemos que quitarlo. Tenemos que poder investigar más, tenemos que profundizar, tenemos que leer. En Costa de Marfil, por ejemplo, Kipux es una empresa colombiana, orgullosamente paisa. Kipux nació en Medellín, nace de la idea de varios empresarios, se juntaron, aparte de empresarios, eran ingenieros en telecomunicaciones y ofrecieron esta solución. ¿Cómo se hizo el intercambio? Eh, en negocios internacionales o en relaciones internacionales, mejor, hablamos de varios tipos de cooperación. Hoy en día hay una cooperación internacional que es muy importante, la plantea en este momento la Agencia Presidencial de Cooperación Colombiana, que es cooperación Sud-Sud. Sud-Sud con S-U-D o Sur-Sur, como la queramos llamar, y es la cooperación que nos brindamos los países del sur, los países del cono sur. Entonces, países como Angola, países como Costa de Marfil, países como Ghana, países como Congo, aunque en Congo no es que haya mucho movimiento comercial, se vienen a América y comparten sus conocimientos al sur de América. E igualmente, países suramericanos como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Bolivia, como Uruguay, van allá y comparten. En este momento en Costa de Marfil tenemos 2 empresas identificadas colombianas que son Kipux y la otra empresa que me pareció buenísimo. Yo llevaba mi bolsita llena de bombombones. Cuando llego allá veo que venden bombombones en la calle. Yo, ¿cómo así que venden bombombones en la calle? Sí, yo supuestamente venía aquí con mi bolsa de bombombones. Pues Colombina está muy bien posicionado en Costa de Marfil y tiene fábrica, de hecho, en Togo, que es un país vecino de Costa de Marfil. Pero todo lo que es el lado este de África está con producción de Colombina, es decir, venden dulces de Colombina. ¿Cómo llega Colombina a Costa de Marfil? Mediante la alianza con Nestlé. Nestlé es una empresa suiza, es de hecho la industria de alimentos más grande del mundo, es la que mayor extensión tiene a nivel mundial, a nivel de multinacionales. Nestlé está ubicada como Coca-Cola Company en casi todo el globo terráqueo. Entonces, mediante este tipo de alianzas, se logra llegar a Costa de Marfil. ¿Cómo llega Kipux? Kipux entra primero a Sao Paulo, a Brasil, y empiezan a hacer intercambios, se posiciona, empiezan a manejar el tema de infraestructura de telecomunicaciones en el área de transportes y se posiciona muy bien y vienen de Costa de Marfil los ministros de transportes y viene, si no estoy mal, venía en ese momento también el ministro de infraestructura, se logra una alianza, visitan Colombia, visitan también Sao Paulo, se aplica por licencias todo el tema pues gubernamental y pasan y logran estar en Costa de Marfil. Desde el año 2014 se cierra el negocio y ha perdurado por todo este tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer para llegar allá es empezar a ver qué empresas en este momento hay, ya sea europeas, ya sea americanas, ya sea asiáticas, qué empresas hay localizadas según los productos que nosotros queramos comercializar en este continente. Entonces, si nuestra idea, si nuestra industria es la de alimentos, como caso Nestlé y caso Colombina, entonces nos empezamos a asociar, empezamos a buscar. Si nuestra industria es, por ejemplo, en temas de hogar, temas de elementos de bisutería también, empezamos a ver qué empresas están haciendo presencia allí. Yo quería también hablar un poco del tema cultural antes de seguir contándoles sobre lo comercial, y es que para cada país, para cada cultura, para cada ciudad,
para cada lugar del mundo donde nos sentemos, es muy importante, como lo decía al inicio, revisar cuáles son los protocolos. Los protocolos a nivel, bueno, protocolos, no sé cómo decirlo, pero cómo te presentas, cómo hablas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo llegar a Senegal, repito, que fue colonia francesa, o a Costa de Marfil, que llegar a Ghana o que llegar a Sudáfrica, porque cada uno sigue conservando muchos temas de lo que les dejó esta colonia, o sea, siguen con sus costumbres. Entonces, en Costa de Marfil, por ejemplo, recuerdo que la primera vez yo llegué a una reunión y yo me senté muy tranquila, fui a darle la mano al director de la otra compañía, de la compañía de teléfonos móviles, lo iba a saludar y de una me pararon como no, un momentico. O sea, usted como directora no puede darle la mano a otro director, sino que la tienen que presentar primero. Entonces yo me quedé como, pero ¿quién me tiene que presentar? Entonces se inicia con un protocolo, Mademoiselle Mabel o Madame Mabel, la señora o la señorita Mabel está aquí, hace parte de Kipux Afrique, una empresa, y hacen un discurso que dura por ahí unos 5, 7 minutos, mientras uno se toma un café, un vasito con agua, espera, escucha con atención, y una vez te digan Madame Mabel o Mademoiselle Mabel, puedes seguir, entonces ahí tomas la palabra y empiezas a negociar. Tenemos que saber también que los tiempos, los horarios, los modos de vida son diferentes en cada continente. Entonces, esto que decía Chimamanda, que somos pobres, ella lo decía desde Sudáfrica, que somos pobres, no son imaginarios para ellos. Es decir, esto lo tenemos a este lado del planeta. Y ahí quiero hacer un paréntesis corto y devolverme a la historia y volver a decir, por favor, cuando a mí me decían, cuando yo decía, ay, estoy viviendo en África, o me voy para África, o tal vez vine una o dos oportunidades a visitar, bueno, en Navidad vine, me decían, ay, la gente muy pobre, qué tristeza, y yo les decía, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? ¿De dónde sale el término pobreza? ¿Por qué hablamos de pobreza? Lo que Chimamanda decía en el video, que su mamá le decía que trabajaba, que venían unos trabajadores y que eran gente muy pobre. Y cuando fueron a su casa, tenían una canasta llena de comidas, llena de alimentos, y simplemente, pues no tenían tal vez las mismas comodidades que ella tenía en su casa. No tenían tal vez personas al servicio, no tenían tal vez pues la misma cantidad de pescados metidos en una nevera, pero tenían el mar al frente tal vez, o tenían el lago nigeriano, que es uno de los lagos que mayor producción pesquera produce. Entonces, son diferentes modos de ver y entender estas concepciones. Quiero recomendarles, de hecho está en internet, si lo buscan, término pobreza por Flaxo, la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Comunicación y de Estudios Sociales, tiene 12 términos para describir la palabra pobreza, cómo ha sido asociada, cómo ha sido definida. Entonces, eso es lo primero. Nosotros no vamos a ir a un continente y no podemos llegar viéndolo de la forma en como nos lo han dicho. No lo podemos ver desde los documentales de Discovery o de National Geographic o de Smithsonian. Una cosa es lo que los productos que nos venden o que son creados desde Norteamérica y otra cosa, o desde Europa, y otra cosa es lo que ellos tienen dentro de sus imaginarios. Entonces, es bien importante saberlo, es bien importante salirse un poco. De hecho, Chimamanda alcanzó a mencionar dos autores africanos y ella cuenta que cuando empieza a leer autores africanos cambia la concepción, cambia eso que ella creía de literatura. Yo siempre en estudios culturales he preguntado por qué los estudios culturales siempre son descritos, siempre son explicados o siempre leemos textos de personas europeas
o de personas norteamericanas? ¿Por qué no leemos textos de personas como el gran Boaventura de Sousa, brasileño, que nos cambia el mapa y nos dice, no es América del Norte y América del Sur? Si cambiáramos el mapa, es decir, ¿quién dijo que el globo terráqueo es norte y es sur? ¿Cuándo nos dijeron eso? ¿Cuándo nos metieron esto a la cabeza? Como el mismo Eduardo Galeano lo decía en Venas Abiertas, ¿por qué mostramos a los países así? Entonces, es irnos más allá de las literaturas, es abordar un poco más para romper esos esquemas. Y eso es lo primero que hay que hacer para llegar a un país. Si llegamos con estos conceptos, nos vamos a chocar. Y de ahí tengo una experiencia que me marcó mucho. Las personas negras huelen diferente, no huelen feo. El concepto de bueno, malo, bonito, feo, también es una concepción moral. No es esto más bueno que lo otro, no, es el tipo de vida de cada ser humano y lo que nos han enseñado de bueno o malo. Pero y eso lo peor es que nos marca, vuelvo, imaginarios colectivos. Entonces llega una chica de una universidad muy reconocida de Colombia, una gran ejecutiva de la empresa, y nos sentamos en la sala, empezamos a conversar y empezamos ya a mirar cómo va a ser el plan de presupuesto de la empresa para ese año dentro de África. Hubo un momento que ella se paró y dijo, perdón, tengo que interrumpir la reunión un segundito, y me llamó y me dice, ay, no aguanto el olor, huelen a chucha, huelen horrible, huelen a cebolla, huelen asqueroso. Yo propongo que sea obligatorio el uso del desodorante. Y yo la miro, respiro y le digo, discúlpame, pero después te explico con más calma, pero siento que puedes estar un tris equivocada o es dependiendo de tu percepción. Entonces le digo, ellos odian el aire acondicionado porque el aire acondicionado es químico. Entonces ellos son felices en su calor, encerrados en una oficina sin que haya aire. Y todos los olores humanos en medio de 35, 36, 37 grados de temperatura, sudando y sintiendo esos aromas espectaculares del cuerpo humano. Entonces yo le decía, es su costumbre, es su cultura, y yo no puedo llegar aquí como colombiana. Ellos me abrieron el paso a su país y yo no puedo decirle como colombiana, venga, le regalo este desodorante, échese, porque los desodorantes dan cáncer y ellos lo tienen claro. Es decir, ellos dicen, es que eso es malo, esos productos químicos son malos. Entonces eso es lo otro que tenemos que empezar a ver. ¿Qué comercializamos? Porque no es, ay, les voy a vender la idea de que tienen que usar desodorante. Claro, se la puedes vender exitosísima, como nos la han vendido a nosotros. Y claro, vamos a entrar y entonces está Unilever, está Procter & Gamble y están las demás, Colgate, Palmolive, no, Colgate, Palmolive no está, miento, Nivea. Están las francesas y las europeas. Entonces, dicen, ¿cómo vamos a empezar a cambiar estos imaginarios? Pero ahí es donde yo digo, ojo, ojo, porque una cosa es llegar con productos que de verdad sean de beneficio de la comunidad, que en realidad den una mejor calidad de vida, más no cambiar la cultura. Porque es que cuando cambiamos la cultura estamos coartando al ser. Entonces, pues bueno, esa es solo una de las experiencias. La otra fue que llegué un día, yo llegué muy organizada, muy americana y muy anglosajona, por decirlo de una mejor forma, con mi estructura. Listo, lunes, 8 de la mañana, empiezo, hacemos una reunión para programar la semana, para mirar los indicadores, en qué vamos, cómo vamos a salir, cuáles son los puntos que vamos a visitar esta semana. Y todos me ponen el grito en el cielo y me dicen, Mabel, estás loca. Lunes, 8 de la mañana. Y yo, pues claro, vamos a empezar la semana, es lo normal. Yo cuando me sentaba en Gobernación de Antioquia o cuando me sentaba en los consejos de redacción de los medios de comunicación donde he trabajado, pues siempre es lunes a primera hora que analizamos la agenda, a menos que queramos dejarla desde el viernes de la semana anterior cuadrada y lista para seguir adelante. Y me dicen, estás loca, tú es food,
TUF. Y yo, ¿pero por qué? Entonces me dicen, a ver, el viernes es el último día de trabajo, el sábado descansamos, posiblemente salgamos de fiesta. El domingo obviamente vamos a estar de fiesta, porque el domingo es nuestro, es decir, el domingo es de fandango, de fiesta, de música, de alegría. ¿Cómo nos vas a venir a decir que después de haber estado el domingo en fiesta, vamos a venir acá a las 8 de la mañana listos para empezar una semana? No, jamás. Los llamé. Es decir, nosotros tenemos que descansar. El lunes nosotros nos estamos como acondicionando, como entrando en calor a la oficina para el martes ahí sí poder empezar un poco la semana. Y yo, maravilloso. Bueno, perfecto. Entonces, martes 8 de la mañana, inshallah, inshallah. Y yo, inshallah. Y yo, perdón, no sé qué es inshallah. Si Dios quiere. Y es algo que he entendido maravillosamente ahora que estamos en esta crisis. Porque trabajando en la alcaldía, cuando comento y les digo, señoras, señores, siento mucho decirles, próximo fin de semana, toque de queda, nadie sale de sus casas, vayan preparándose, que posiblemente va a ser un poco más duro. En Medellín ya están 3, 4, es decir, trabajan 4 días, descansan 3, se guardan, y me dicen, Mabel, ¿y hasta cuándo vamos a ir así? Entonces yo les digo, he ahí la soberbia humana. Creemos que todo podemos manejarlo y manipularlo, cuando no. Y eso es un gran aprendizaje que me dejó África, inshallah, es si Dios quiere. Entonces, solo si Dios quiere, vamos a estar en la reunión a las 8. Entonces yo les decía, sí, pero Dios va a querer y vamos a hacer todo lo posible. Me decían, sí, claro. Al otro día, Mabel, el trancón, Mabel, je suis fatigué. Y yo, ¿cómo así fatigué? Sí, claro. En África, tener fatiga, que es algo muy normal del ser humano, es válido, es válido. Es decir, si tú estás cansado, tú puedes ir y decirle a tu jefe, pardon, je suis très fatigué, estoy muy fatigada, no sé cómo se pueda pasar a español, muy cansada, necesito un descanso, necesito irme a mi casa y descansar y recomponerme. Normalmente te dicen, ok, porque es primero el cuerpo humano. Es decir, allá todavía hay una concepción absoluta del ser. En estos días veía un profesor de la Universidad de Antioquia, que olvido su nombre, en una charla de la Feria del Libro de Medellín, y hablaba con otra profesora sobre diásporas africanas. Ella era del Valle, de la Universidad del Valle, y lo más lindo que él decía era, el espíritu de África solo lo puedes entender una vez estás allá. Y es algo Wakanda, pues es puro, es fuerte, es bello. Entonces, lo más lindo de poder abrir un mercado es estar allá primero, sentir la cultura, sentir los olores. Yo me acuerdo que cuando estaba en mis clases de periodismo, cuando íbamos a escribir algún artículo, algún reportaje, lo primero que nos decían era, usted tiene 5 sentidos, desarróllelos. Escuche, huela, toque, sienta, vea, hable, desarrolle todos los sentidos y tome nota. Entonces, ¿qué se siente sentarse en un metro de París? ¿Qué se siente estar en una conferencia en Lusaka, Zambia? ¿Qué se siente estar en India? ¿Cómo son las dinámicas culturales? Que es mi tema como de estudio, las dinámicas culturales de los países. ¿Cómo entender culturalmente un país para poder llegar a él? Que es un estudio muy similar al que hacen las personas de publicidad, bueno, y de mercadeo finalmente. Cuando hicimos la investigación de mercados en India, lo primero que hicimos fue observar cuáles eran las mejores horas de reunión, porque teníamos poco tiempo para hacer negocios muy importantes, para cerrar negocios de importación y de exportación, porque queríamos importar de India lo que no tenemos en Colombia
y también exportar nuestros potenciales, ¿no? Café, esmeraldas. Entonces, teníamos que primero llegar a India, sentarnos, por eso se dice que los grandes negocios se hacen en torno a un almuerzo o a una comida. Entonces, es importantísimo saber cuál es la hora en que se negocia. Dani, corrígeme ahí, por favor, que estoy ya confundiendo español con francés y todo. ¿Negocia o negocia? Negocian. Negocio. Negocio, ¿Cómo se negocia? como Entonces, la negociación. perdón. Entonces, en India, por ejemplo, se empieza el día productivo alrededor de las 9:30, 10 de la mañana. Los indios, las personas de la India, desayunan, salen de su casa, almuerzan en su trabajo y van hasta las 8, 8:30 de la noche. Lo mismo que en México, o al menos en Ciudad de México es igual. En Ciudad de México las personas inician su jornada laboral 10 de la mañana, almuerzan cerca y luego se quedan en su oficina hasta tarde. En Colombia tenemos otras dinámicas. En Colombia llegamos a la oficina 7, 7:30, 8 de la mañana, leemos, vemos Twitter, nos actualizamos, revisamos bandeja de entrada, nos paramos por el cafecito, charlamos con el compañero y más o menos vamos empezando como a las 9, cuando no somos muy juiciosos, 8:30, y se pierde mucho de ese tiempo laboral. En países nórdicos, por ejemplo, o en Europa o en Estados Unidos, los horarios laborales también inician por el tema de las estaciones a las 9:30, 10 de la mañana, porque pues en invierno es imposible uno pararse a las 7 cuando todavía está de noche, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir aprendiendo y conociendo también el tema de horarios, el tema de este tipo de espacios dentro del tiempo, cómo se manejan. Eh, Discúlpeme un segundo, que yo tengo acá de la forma en cómo veo la política. Como les decía, África, volviendo al tema del colonialismo, espérenme un segundo, veo aquí, recomiendo una pausa para ver si existen preguntas. Ah, bueno, ¿cuáles son los retos más importantes que se tienen a la hora de cerrar negocios en África? Saber cómo es el tema de trámites burocráticos. Bueno, dependiendo del país. Marí, por ejemplo, en el video, y si quieren, no sé si se puede compartir, por ejemplo, aquí en este chat de grupo, decía que en Costa de Marfil hay una agencia. En Colombia está, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre, pero Colombia, que es la agencia que permite el ingreso y la salida de personas de importaciones y exportaciones. Entonces, ProColombia es como la que hace el enlace y los vínculos, la que sienta a los negociadores en la mesa, la que te permite, tú por ejemplo, te diriges a ProColombia, o bueno, en cada ciudad hay una agencia, en Medellín está la agencia de inversión y promoción, en Ibagué en este momento se está formando, la idea es que para agosto esté lista la agencia de promoción y de inversión, en Barranquilla, en el Pacífico, los CEDER con otros grupos empresariales ya empezaron con ProPacífico, igual pues en temas de puertos también ya van muy adelante. En Barranquilla, si no estoy mal, está ProAtlántico. Entonces hay diferentes agencias, dependiendo del país o de la ciudad, que nos permiten establecer este tipo de contactos. ¿Cuáles son los retos más importantes a la hora de cerrar negocios? Yo siempre digo que el reto es el acercamiento, la cultura. Cuando tú llegas, y por eso tengo ese corazón tan grande allá, y en mi post en Facebook dice que siempre hemos logrado nuestros objetivos con amor y respeto. Es decir, respetar. Cuando tú entras a la casa de alguien, siempre estás supeditado a sus órdenes, a sus reglas. Entonces, por eso digo mucho observación. Cuando tú llegas a India, bueno,
y tener bien estructurado un negocio, ¿no? Es decir, tú no puedes llegar a hablar a París con una libretica debajo del brazo. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos ruedas de prensa o teníamos negocios en África o en algunos países, era muy diferente a cuando los teníamos en Europa. Para África, por ejemplo, nosotros utilizamos un CD y cuando empezábamos nuestra presentación, le damos el CD a cada persona y las personas se llevaban el CD con la información. A París no puedes llegar a una reunión, no puedes llegar a sentarte en el Ritz o en un restaurante muy, muy fino con un CD. Entonces, tú llevas una USB o compartes tus archivos, pero siempre la empresa tiene que tener una muy buena organización en tema de comunicaciones y de difusión. Nosotros también tenemos aquí un video, entonces les quiero mostrar más o menos, queremos pues enseñarles el video que se presentaba de lo que hacíamos en Costa de Marfil. Ojo, lo que van a ver, Dani, espérame antes de darle el play, lo que van a ver es lo que se vende en África. Es decir, este video se presenta para países africanos con un grado de desarrollo igual o similar al de Costa de Marfil. Yo no puedo llegar a Ciudad del Cabo, donde son años de diferencia en desarrollo, donde no han tenido los mismos problemas, las guerras civiles que se han dado dentro de Costa de Marfil, presentando este video, porque Ciudad del Cabo ya tiene una infraestructura montada mucho más avanzada. Entonces, este es el video de Kipux para África, pero el video de Kipux para entrar, por ejemplo, a mercados como el canadiense, donde ya estamos en Montreal y en Quebec, es totalmente diferente. Es un video con una ciudad mucho más avanzada como Sao Paulo, con ciudades que han sido modelo para América Latina, como Medellín, de ciudades que muestran un desarrollo mucho más evolucionado, si podemos hablar de eso. Entonces, quiero mostrarles este video de cómo se habla en términos africanos para países similares. Kipux. Spécialisé dans le développement de solutions technologiques appliquées au système de transport routier, Kipux Afrique SA s'inscrit dans une dynamique innovante de modernisation et d'amélioration du secteur routier. Initiée par le ministère des Transports en Côte d'Ivoire, elle a en charge la conception, l'ingénierie, le financement, la mise en place et l'exploitation d'un système de gestion intégré de l'ensemble des activités de transport. À l'ère de la modernisation, Kipux Afrique apporte sa pierre à l'édifice à travers un de ses produits adaptés aux réalités socio-économiques de la Côte d'Ivoire, le Centre de gestion intégré du ministère des Transports, CGI. Pour ce faire, le CGI œuvre jour après jour afin de faciliter l'établissement et la délivrance des titres de transport aux usagers. Son objectif final étant à terme de structurer et formaliser tout le système d'information lié à l'activité du transport routier. Il regroupe sur une plateforme tous les acteurs qui interviennent dans la production de services dans le cadre du transport routier. Ce sont la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, DGTTC, les directions régionales du ministère des Transports, biomédical, opérateur indépendant, responsable de l'examen médical, les banques partenaires. En outre, les auto-écoles, acteurs extérieurs, inscrivent et présentent en ligne les candidats aux différents examens du Code de la route et de la... ¿Dónde está? Esto es una muestra nomás, el video está en francés, el video no está en español, porque pues este video, por ejemplo, lo llevamos a Dakar, que es la capital de Senegal, donde empezamos a tener contacto con el gobierno y con el Ministerio de Transporte. Discúlpenme un segundo, por favor. Entonces les decía que el video está en francés porque el video iba para Senegal, en donde se empezó acercamiento con el gobierno y es un país con una cultura, con una política muy similar a Costa de Marfil. Entonces, este era el video que llevamos allá.
El video que se presentó, por ejemplo, en la cumbre del Banco Africano de Desarrollo en Lusaka, Zambia, fue diferente, porque iba enfocado pensando en todos los 54 países de África. Entonces, lo que hicimos fue mirar característicamente qué países eran de nuestro interés, a qué mercados queríamos llegar y según eso evaluamos e hicimos una estrategia de comunicaciones. Entonces, hay que ir muy de la mano. Es decir, una estrategia de mercado tiene que ir muy de la mano con una estrategia de comunicaciones. Ustedes saben que hoy en día todo entra, bueno, siempre ha entrado por los ojos, por los oídos, pero hoy en día estamos en tema de telecomunicaciones y es fundamental. Es decir, si no tenemos un lenguaje claro, un lenguaje directo, si no tocamos los puntos de cada región, si no somos específicos, es muy difícil llegar. Es decir, eh, los champús Pantene no se venden igual en Colombia a como se venden en Perú. Las modelos que usa Pantene para Colombia no son las mismas que usa para Bolivia. Lo mismo pasa en tema de Europa o en tema de Estados Unidos. Entonces, reconocer muy bien, hacer un reconocimiento muy claro de los mercados. Hay una pregunta de Libardo Jiménez y me dice, según un informe de EFE-USA, EFE es la agencia de noticias, si lo escribes así, USA, entonces de la agencia EFE de Estados Unidos, en julio del 2019 el 84,5% de las personas más pobres vivían en África. ¿Por qué se presenta esto? Claro. Vuelvo al tema de pobreza. ¿De dónde sale el término pobreza? Después de que tuvimos la era industrial, esto, bueno, no sé si me compete mucho comentarlo, pero la idea era generar necesidades en la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos reactivación económica, la idea era generar necesidades, ver cómo empezábamos a movilizar los mercados. No podemos hablar de soluciones si no hablamos de necesidades. Es decir, yo no te puedo vender un desodorante si no empiezo diciéndote que hueles mal. ¿Cómo te vendo un desodorante? Te tengo que decir huele muy rico, huele muy delicioso, pero te tengo que generar unas necesidades. Entonces, por eso les recuerdo el término pobreza y les recomiendo el informe que hace Flaxo, los 12 conceptos que tienen para definir este término, porque no en todos los lugares pobreza significa lo mismo. Y yo hago mucho énfasis en esto. Mi papá es de origen campesino, mi papá era un ser que vivía con muy poco, que vivía en mucha abundancia de agricultura, entonces comían papa porque tenían mucho cultivo de papa, podrían cambiar los cultivos de papa cuando tenían cultivo de papa y de frijol por arroz o cuando vendían, cambiaban y compraban lo necesario, pero eran personas que materialmente no tenían tanto como tenemos nosotros, no tenían tantos materiales, tantos objetos, tantos vasos de pronto de cristal, tantos lapiceros, tantas blusas, tantas camisas. Entonces, la pobreza, si no estoy mal, viene del término necesidad, escasez, poco. Entonces, hay lugares donde, por ejemplo, en Costa de Marfil, visité en la playa, cerca, más o menos unas 2 horas y media, fui a unas playas muy lindas, unas village, se llaman allá como pueblos, donde no había ni siquiera luz. Claro, ellos me veían a mí tan adornada, que con esto, que con esto, que con esto, estos lapiceros, un aparato electrónico, unas gafas, ellos veían que yo tenía mucho, pero muchas veces no necesitamos todo eso. Entonces hay que revisar qué tanto es pobreza dentro de necesidades básicas como saneamiento. Entonces, hay lugares de África que sí son muy carentes, yo sí puedo hablar de la palabra carente más allá de la palabra pobreza, como es el Cuerno de África que está conformado por el sur de Etiopía, Somalia y se me va el otro país
Sudán, Sudán, sur de Sudán. Sudán del Es Sudán del Sur. Estos países tienen mucha escasez porque geográficamente es una franja del Sahara donde no hay fertilidad. Es un cuerno que es infértil, pero pues por cuestiones culturales, por cuestiones espirituales, los grupos poblacionales, los grupos étnicos de esta región no quieren abandonar su territorio. Y muchos migran, de hecho migran al norte de Etiopía o migran a Europa o migran ya a Estados Unidos buscando otras salidas. Pero que puede que no tengan el mismo nivel de objetos materiales con los que vivimos nosotros. Los objetos materiales nos dan un grado de bienestar. Sin embargo, no son los condicionantes de tener una excelente calidad de vida, y ustedes lo saben. Y sí hay personas que cuentan con varios carros en su garaje, varios televisores en su casa, pero su nivel de vida no es tan bueno. Es decir, viven bien materialmente, pero no viven bien en otro sentido. En África muchas veces pasa lo contrario, en países africanos pasa lo contrario. Tuve la oportunidad de visitar una ciudad hermosa al límite con Zimbabue, se llama Livingstone, que es donde están las cataratas Victoria, que son las cataratas más grandes de África, y caminé, Dios mío, caminé 2 horas y media bajo un sol inclemente. Mi guía era africano, entonces cuando yo le dije, yo soy blanca, yo me quemo, a mí me duele, dijo, ay, verdad, no te traje un gorro, no te traje nada, y yo ya, así, solada, vuelta a nada. Llegamos a un territorio brutalmente bello, abundante, lleno de comida, lleno de frutos secos, la cosa más deliciosa del mundo. Los frutos secos son uno de los alimentos más importantes para el desarrollo del cerebro. Vegetación verde divina, espinacas, hojas de diferentes colores, tamaños, y comían súper bien, y eran súper alentados, y eran súper bien saludablemente. Entonces, por eso vuelvo al tema del video de Chimamanda. ¿Qué son estos imaginarios? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Con qué nos han marcado? Entonces, antes que nada, queremos ir, entonces, a hacer una investigación clara, la imagen que les mostré, de sobre todo de África, ¿no? ¿Qué países están bajo la influencia de qué colonias? Según esas colonias, ver entonces qué mercados pueden estar. Por ejemplo, en África nunca vi una caja de Kellogg's. Kellogg's es una propuesta americana y tuvieron que sacar Kellogg's porque tenían una gran producción de maíz en el país y tenían que decir, hay que vender maíz, hay que vender maíz, hay que vender maíz. O es como cuando, por ejemplo, países como México tienen una gran producción de avena, entonces se crea una política pública para que coman más avena. Entonces son políticas las que se crean. Entonces, siempre que nos acerquemos, revisemos bien quiénes son los políticos de turno, de dónde vienen las ideas de esos políticos de turno, es decir, a qué partidos políticos, a qué ideales están ellos asociados. Porque como me lo decía un gran amigo norteamericano, una vez me encontré un libro que amo, que es mi Biblia, Social Theory, Roots and Branch, pues, teoría social. Y yo, no, esto está maravilloso, Foucault, Deleuze, Guattari, Weber, o sea, los grandes, las grandes mentes de los estudios culturales. Y me decía mi amigo, ¿por qué solo hablan europeos? ¿Por qué solo hay voces americanas? ¿Dónde están las voces latinoamericanas? ¿Dónde están las voces africanas? ¿Dónde están las voces del sudeste asiático? Entonces, ¿qué es lo que nos han querido vender por pobreza? Y vuelvo a Chimamanda, cuando decía que en su vuelo de Virgin hablaban de países pobres, como India, como África, y otros tal vez se referían a nosotros. Nos quieren mostrar así.
Una teoría mía, y después de haber vivido allá, es que a Europa no le interesa que otros países sepamos que África es tan rico y que hay tantas oportunidades allá, porque se divide más la tajada. A Estados Unidos no le interesa decir dónde están invirtiendo, cómo están invirtiendo, porque van y les quitan su parte. El 20 de julio fue hace 9 días y una gran amiga, muy pila ella, eh, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, puso una foto bellísima en Dubái, donde el Burj Khalifa, que es en este momento el edificio más alto de Dubái y probablemente de los más altos del mundo, estaba condecorado con la bandera de Colombia. Entonces ella puso la foto, lindísimo, mi Colombia bella, gracias Colombia. Y lo que no sabe es que en este momento hay negociaciones y hay intereses muy fuertes de parte de Arabia con los páramos colombianos. Es decir, a ellos les interesa conquistarnos, entrar acá, porque tenemos mucho, mucho, mucho mineral, mucha materia prima. Y los minerales hoy en día, es decir, el agua y los minerales van a ser lo más preciado sobre el planeta. Los minerales ya lo son porque si no fuera por el oro que está en los aparatos que tenemos enfrente, por el platino, por el titanio, no podríamos comunicarnos. Entonces, dicen que ya hay más oro en un aparatico de estos que en unas pulseritas de estas o en unos colgandejitos de estos, que sacan más oro de lo que se está reciclando de los teléfonos, de los aparatos electrodomésticos, bueno, electrodomésticos, sobre todo electrónicos, ¿no? Tablets, computadores, de lo que se saca de oro, pues en otro tipo de materiales. Entonces, ahí sí hay que tener, como lo decían nuestros antepasados, un poquito de malicia indígena e ir más allá, desde dónde nos venden el discurso, quién nos vende el discurso. Y eso pues sí sería otra clase y otra charla. Espérenme un segundo, yo reviso acá. Exacto. Me parece que hagamos algunas preguntas. Sí. ¿Cuál es el referente de los países africanos? En este caso, Costa de Marfil para medir su crecimiento, es decir, para decir que su economía tuvo crecimiento positivo. Bueno, justo en Costa de Marfil, en Abiyán, en este momento está situado el Banco Africano de Desarrollo. Entonces, el Banco Africano de Desarrollo, lo pueden buscar así por Google, o African Development Bank. El banco está la página en francés y en inglés únicamente, no está en español, porque lastimosamente España solo tuvo un país, Guinea Ecuatorial, entonces solo un país habla español en África, no es tan importante hablar español, pero está en inglés y está en español, entonces ahí pueden ver ellos cómo hacen estos indicadores. Comparan el crecimiento de los 54 países con respecto al resto del mundo y miran qué tan bien o qué tan mal van. Entonces, siempre se mira es desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. El Banco Mundial es como el papá de los otros 3 banquitos, se dice en Washington, ¿no? Entonces está el Banco Mundial, que es el papá del Banco Asiático, del Banco Africano y del Banco Interamericano. Entonces, por ahí nos podemos guiar. Cuando queramos indicadores económicos, vamos directamente a las páginas de los bancos y a la del Fondo Monetario Internacional. También es importantísimo recordarles que la Organización Mundial del Comercio, World Trade Organization, WTO en siglas en inglés, también tiene reportes y enlaces muy valiosos para cuando queramos comercializar. Esperen un segundito. En un crecimiento, sí, ahí es donde ellos evalúan si tuvimos crecimiento, es decir, siempre se evalúan los indicadores respecto a años anteriores, se evalúan los problemas, las dificultades, las situaciones que hubo en el país. Entonces, por ejemplo, hay momentos, cuando yo viví en Costa de Marfil, hubo un atentado de ISIS en las playas de Costa de Marfil. ISIS, que es el grupo terrorista, ¿no? Entonces, este tipo de atentados bajan inmediatamente la economía del país.
porque todas las personas que éramos expatriadas de una o nos mandan, nos repatrian o nos guardan y no tenemos la misma movilidad de hacer negocios, no tenemos salida, prácticamente nos encierran en nuestras casas. Entonces, este tipo de problemáticas sociales, políticas, afectan el crecimiento también económico de los países. Entonces, estos son sí indicadores que ya se miran más y se miran más en estas páginas. No soy economista, alcancé a ver un poquito de economía y de comercio internacional cuando estuve en Ginebra, pero puedo dejarles pues ahí también las páginas o ahorita les recomiendo unos libros también que pueden encontrar en línea. ¿Has tenido alguna relación con Botswana? No, con Botswana no pude. Cuando estuve en África, visité Etiopía, Addis Abeba, visité Tanzania, visité Kenia, visité Zambia, por Marruecos simplemente pasé. Marruecos es una colonia, es una ex colonia española, pero es muy musulmán. Entonces, las dinámicas culturales son muy similares a la de los países musulmanes y árabes. Y estuve también ¿en dónde más? No, ya, solo en esos países, pero no conocí Botswana. Conocí un poco de la realidad de Congo, de Kinshasa, porque tenía amigos muy cercanos que trabajaban en Naciones Unidas en Kinshasa, que es la capital del Congo. Países como el Congo tienen dinámicas muy difíciles. Caso Nigeria también. Cuando estuve en la conferencia del Banco Africano de Desarrollo, en el Annual Meeting, se llama la reunión anual del Banco Africano de Desarrollo, tuve la oportunidad de conocer a ministros nigerianos y de estar en reuniones con ellos porque estaban muy interesados en las soluciones que proponíamos desde la empresa. Lastimosamente, o por fortuna, no sé, eso ya la decisión la toman los directores y el presidente de la compañía, decidió no negociar con Nigeria porque Nigeria es el país con mayor índice de corrupción en el mundo. Entonces, si tú quieres entrar a unos países, tienes que saber también cómo están políticamente. Averiguar, por ejemplo, esas tasas de corrupción, porque de entrada te van a decir, bueno, te damos el contrato, pero en el contrato que queda pactado para la nación, vamos 50-50 o 50-30 o 50-40, no sé. Entonces, eso ya sí lo dejo éticamente a como quiera negociar la empresa. Eso sí se deja éticamente a como personas que pensamos y cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, es un tema que es complicado, es dificilísimo cuando hablamos de política. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar con gobiernos, trabajar con organismos internacionales, pero cosa que me cuesta de los gobiernos es cuando empiezo a ver temas de corrupción o temas de intereses, empiezo como a aislarme un poco porque tengo hasta el momento un ideal muy altruista y es ayudar a la comunidad. Entonces, intento no trabajar mucho en pro de pocas personas. Me gusta trabajo en donde yo sepa que un número grande de población va a resultar beneficiada con la idea, el producto o el trabajo que yo esté haciendo. No me gusta trabajar, por ejemplo, eh, para compañías privadas. He trabajado eh, solo en pocas ocasiones, como digo, en gobiernos donde yo sienta que las cosas son justas. Y bueno, y en organismos internacionales eh, me gusta, sin embargo, también se cae el peligro de que muchas veces se maquillan todo este tipo de estadísticas. Entonces, también cae hacer algo maluco. Los Homo sapiens somos así, siempre estamos buscando cosas que incluso no entendemos para qué. Sí, sí, es nuestra complejidad y es lo bonito finalmente del mundo, ¿no? Entender esas diferencias. Eh, Hablar, perdón, Dani. sí, Jenny tiene una pregunta
sobre qué países africanos tienen mayor potencial de desarrollo económico y social según tu punto de vista, Mabel. Bueno, Kenia está interesantísimo. Para dar esta clase hablé antes bueno, de programarla y de estructurarla, hablé con diferentes personas que están allá. Tengo un gran amigo que en este momento es directivo en Microsoft en Londres. Él era economista del Banco Interamericano de Desarrollo y se fue a hacer su maestría en London School of Economics. Entonces, el tema económico lo tiene muy claro. Y en este momento, por ejemplo, países como Ghana, Kenia, Sudáfrica, sin duda alguna, son países ya con estructuras muy desarrolladas, pero tenemos que ver cuál es nuestro producto. Entonces, si hablamos, si yo soy Microsoft y quiero entrar a África, pues claramente me tengo que ir a los países que están un poquito más desarrollados, porque mis soluciones son en temas de comunicaciones, de telecomunicaciones, de información, ¿no? Entonces, me tengo que ir a ver que mi software ya entre a dar soluciones a un país que esté con una estructura industrial medianamente desarrollada. Es decir, si Microsoft entrara a Congo, a República del Congo, donde todavía es un país así de selva, donde hay una guerrilla muy fuerte, Boko Haram, si no estoy mal, que fueron los que secuestraron todas estas 200 y pico de niñas, pues no hago nada. Es decir, tengo que pensar primero o mirar cuál es mi producto. Si tengo productos alimenticios, como lo hizo Colombina en su momento, y quiero llegar, pues alimentos se vende en todos los mercados. Entonces, ahí sí les recomiendo la pirámide de Maslow, que para los que son estudiantes creo que ya la han analizado, la pirámide de necesidades básicas, empezar analizando los productos de primera necesidad, valga la redundancia. Entonces, alimentos, vestido, aunque vestuario allá se dicen hermoso, estas telas africanas, ellos mismos las confeccionan, les fascina también lo europeo, lo norteamericano, pues porque claramente ya empiezan a haber programas que han sido globalizados como Keep It Up with the Kardashians o empiezan a ver otro tipo de cosas, así sea en Nat Geo o donde sea, empiezan a ver, como lo decía un comentario aquí, a los humanos nos gusta copiar, ¿no? Es algo que tenemos en nuestras neuronas espejo. Entonces, copiamos, repetimos, pero simplemente es ver qué es lo que nosotros estamos produciendo. Producimos café, no podemos llegar con café de Etiopía. Etiopía exporta café a Estados Unidos y Etiopía exporta café a Europa. No podemos llegar a decir que les vamos a llevar bananos cuando ellos están en la misma zona tropical y Costa de Marfil es un gran exportador de bananos a Europa. Es decir, África es la despensa de alimentos de Europa en este momento. Se venden muchos productos africanos en Europa. Entonces es, en tema de telecomunicaciones, de información, creo que tenemos mucho potencial. No podemos llegar, por ejemplo, con cueros a Marruecos, porque Marruecos exporta cueros. Entonces es analizar cada país, ver qué tienen, qué no tienen. Entonces, por ejemplo, un país, Costa de Marfil también tiene café, Costa de Marfil tiene cacao, Costa de Marfil es el primer productor mundial de cacao. Costa de Marfil vende casi que el 90% de su producción a Suiza. Es decir, el chocolate, el mejor chocolate suizo amargo que nos comemos a los que nos gustan los chocolates, no es un chocolate suizo, es decir, lo procesan en Suiza, lo procesan Nestlé, lo procesan las empresas suizas, pero el cacao sale de Costa de Marfil. Entonces, tenemos que mirar, tenemos que hacer un análisis geográfico de la zona para saber qué es lo que queremos llevar. Yo pienso que en este momento todo el tema de telecomunicaciones sería maravilloso.
elementos también, puede ser, no sé si de aseo, porque no son tan necesarios, es decir, hay que pensar también cómo es la economía del país, qué está dentro de la canasta básica. No podemos decir, ay, yo voy a exportar jabones o aceites aromáticos como los de Loto del Sur a un país que el 70% de la población vive con menos de $200 mensuales, ¿no? Entonces es analizar bien los indicadores económicos de cada país para poder saber con qué producto podemos llegarles. Tenemos ideas novedosísimas, podríamos tal vez montar una gran producción de zapatos a partir de la cáscara del plátano, que ya los inventaron, y montar allá una industria y decirles, bueno, miren, vamos a hacer zapatos de plátano que están dentro de lo nuevo que denominamos economía circular, economía naranja. La economía circular es lo que viene ahora punteando y es lo que las grandes organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también han hablado algunos expertos sobre esto, de decir, ¿cómo hacemos para generar el menor impacto posible? ¿Cómo hacemos para dejar la menor huella? Entonces, yo no voy a estar llenando tampoco el continente de basura. África recibe todos los sales, todos los sold, todos los saldos que no compraban en Europa. Sara llega y ¡trum! Manda a la bodega, a África. África recibe hasta basura. ¿Cómo es que se llama, Dani? La basura, la de las bombas atómicas, basura atómica, basura bioquímica. Nuclear. Nuclear, es increíble, es increíble. Cuando estaba en Costa de Marfil leí un reporte que China había comprado una parte de océano de Costa de Marfil para llevar la basura allá. Entonces se estaba contaminando el aire de forma inhumana y ese aire llegaba hasta las playas de Abiyán, que es la capital, y estaba dañando la calidad de vida de las personas. Entonces, yo sí siento que lo primero que hay que tener es un poquito de tacto. No podemos creer que, ay, mi gran idea de negocio es hacer tapabocas antes de que se volvieran multivirales y empezar a producir y a montar tapabocas. Bueno, ¿a dónde va a parar su producto una vez no sea de uso? Y eso es lo que nos está llamando el mundo hoy en día. ¿Qué elementos, qué productos no son de un solo uso? ¿Qué productos una vez utilizados, como los cepillos de dientes, tienen otro uso? Entonces ya Colgate dijo, sí, ya sacamos los cepillos de dientes de bambú también, ya no solo tenemos los cepillos de dientes de plástico. Ah, perfecto. Una vez se daña el cepillo de dientes de bambú, sirve el bambú como carburante para hacer fuego, digo yo, me estoy inventando algo. Una vez uso mis zapatos de cáscara de plátano, se los boto una mata y se vuelven biodegradables y son abono, son cultivo. Entonces, creo que lo que nos llama, el gran llamado del mundo en este momento es qué ideas de negocio tenemos basados en economía circular, en economía que no deje huella. ¿Qué ideas de negocios tenemos para ayudar a dinamizar los oficios? Por ejemplo, perdón un momento. Nosotros llegamos a Costa de Marfil con una gran idea que era reducir los tiempos de espera para obtener las licencias de conducción. Entonces, son ideas que puede que hay otros países como Francia que también las tenga, que ya también tienen licencias de conducción en línea, pero los precios son diferentes, no son tan competitivos. Entonces, tal vez nosotros ofrecíamos un precio menor al que ofrecían en Francia, o al que ofrecían las empresas francesas. Y el otro plus es que al ser países sud-sud, nuestras características geográficas y culturales son muy similares. Entonces, entramos con mayor gusto a estos países. Entonces, ahí es donde yo digo,
pilas con los modelos anglos, pilas anglosajones, pilas con los modelos europeos, con todo lo que nos han enseñado de marque reloj, haga tan, porque al principio yo llegué y me estaba estresando y una vez llamé a mi papá y le dije, no va a enloquecer, estoy desesperada, las personas no cumplen los tiempos de entrega, yo tengo que entregar en Colombia productos, tengo un conflicto. Y mi papá que me dijo, Mabel, si la empresa colombiana está en África es porque les da resultado. Hay que ser inteligentes, tener inteligencia emocional y saber manejar, saber cómo somos parte de ese negocio, de ese mercado, sin irrumpir sus costumbres, sin interrumpir su cultura. Mabel, yo creo que la última pregunta dice, creo que aquí hay una muy importante de Jenny, y es sobre si consideras que los colombianos con la cultura, como con la escala de valores, etcétera, tendrían algunas posibilidades de encajar fácilmente, tanto con sus productos, con sus ideas, en algún mercado específico africano. Bueno, yo considero que sí, totalmente. Es decir, el mundo es de todos. El mundo, y ahí es donde yo hago tanto énfasis en que somos un solo ser humano. Es decir, todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Y cuando empiezas a pensar en el ser humano con las mismas necesidades, cuando piensas que en Beijing una persona tiene que comer, dormir bajo un techo o tener ropa, abrigo, tener una buena salud, y piensas que al lado en Kuala Lumpur, a menos kilómetros de distancia de lo que estamos de acá es igual, pero que en Choachi, Cundinamarca, sucede lo mismo y que en Madrid, España, pasa igual, nos damos cuenta que las oportunidades están por todo lado. Y yo siempre lo he dicho, es decir, cuando de pronto dejo un trabajo o no estoy a gusto, el dicho, se cierra una puerta y se abren mil. Recuerdo una vez comentándole a una compañera de trabajo que estaba muy preocupada por perder su trabajo, yo le decía, mira, tú tienes que pensar globalmente o pensar localmente, como dicen también, pero actuar globalmente. Porque tú estás en Medellín sentada y estás, por ejemplo, trabajando en Gobernación de Antioquia. Oficina, Secretaría de Planeación de Gobernación de Antioquia. Director o secretario, se te acaba ahí. No, entonces, ¿para dónde va a coger? No solo está la gobernación, hay más organismos públicos en los que puedes estar. Si no hay más organismos públicos, hay más empresas privadas. Si no es en Medellín, está Sabaneta, Itagüí, Envigado. Si no es Antioquia, si no son esas zonas metropolitanas, está toda Antioquia, está todo Colombia. Entonces es ir quitando esos referentes e ir llegando. ¿Qué países de África recomendaría yo? Sin duda alguna, Costa de Marfil, Senegal, Kenia, Tanzania también está lindísimo, Zambia, que fueron los países que visité, y tenemos geográficamente cosas muy similares. Países como República del Congo es muy difícil ingresar por lo que decía de los temas sociales y de las dinámicas que se mueven allá. Del Sur. En el sur, Sudáfrica, por ejemplo, es otro país con un gran potencial. Ahí lo difícil es quiénes nos dan ese espacio, cómo llegamos a conquistarlos. Veo aquí una pregunta que me gusta mucho que dice, ¿cómo es la inferencia de la China en el África? Los chinos han sido muy inteligentes, han sido seres súper inteligentes con una inteligencia emocional muy alta, y el chino es una persona que llega muy callado, muy tranquilo, no interfiere mucho en la cultura y trabaja como hormiguita. Entonces, los puentes, las carreteras, la infraestructura vial, la infraestructura de muchos países africanos, perdón, la han hecho chinos, la han hecho personas de China. Entonces, si supongamos nosotros estamos en el negocio de la infraestructura y podemos ofrecerles a los mismos costos que trabajan los chinos soluciones, pues estamos ganados. Pero nosotros, ¿qué pasa? Pues llegan
multinacionales como esta brasilera, se me va el nombre de estos señores que robaron, Odebrecht, Ah, ok. y los dejamos entrar. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan nuestras empresas? Entonces, tener un poco de inteligencia emocional a la hora de llegar a estos países y ver quiénes son los gobernantes de turno, cómo se puede negociar con ellos. Es analizar los mercados. Yo pienso que para llegar a este continente, antes que nada, hay que visitarlo. Entonces, yo propongo siempre y he hecho ya pues varios viajes de negocios en donde lo primero que hago es hacer una investigación de mercados. Es el punto uno. Lo apliqué a China, a India, perdón. En India propuse una investigación de mercados de 3 meses porque hay que mirar la extensión completa del país. Entonces, un grupo económico de acá de Colombia me llamó y me dijo, Mabel, eh, ya tenemos negocios con China, pero nos han hablado muy bien de India. India viene como potencia y queremos profundizar más en ese mercado. Entonces, queremos que nos hagas una investigación de mercado. Les dije, perfecto. Lo primero que hay que analizar es la extensión de India, sus productos, cuáles son los indicadores económicos del país, cuáles son sus productos. Y pues empecé a ver que las dinámicas iban un poco lentas, que yo no podía llegar como llego a Estados Unidos y sentarme en Nueva York a hablar de un tema comercial, de que este producto lo vamos a importar. Por ejemplo, una bebida energizante. Entonces no puedo llegar y decirles, hola, estoy en Wall Street, voy a vender una bebida energizante de yuca que acabo de sacar de mis yucas colombianas y me siento con una persona norteamericana. Todo lo cuadramos en un almuerzo, quedó listo, sí, sí, check, 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 me fui y volví a Colombia en un mismo día, ¿cierto? Puedo tomar un avión 6 de la mañana, 5 de la mañana, un vuelo Bogotá-Nueva York, estoy allá a las 10 de la mañana, 11, tengo mi almuerzo de negocios 1, 2, termino 5 de la tarde y me devuelvo, cosa que pasa entre los grandes empresarios. En India es diferente, entonces lo primero que hay que hacer es analizar, hacer un mapa general de los países, como les digo, si quieren compartimos este tema de lo de las colonias, analizar a profundidad qué países van más desarrollados, los que les he mencionado, mirar la página también del Banco Africano de Desarrollo, y una vez vistos los países a los que queremos llegar, pues ver cómo serían esos intercambios. Ese tema sí ya lo manejo más personal, para eso hago asesorías en negocios y hago asesorías en investigación de mercados, pero ahí sí ya hago es un trabajo de campo. Entonces, lo que yo les digo a ustedes, si son estudiantes, futuros empresarios o a los empresarios que estén conectados, es primero que todo, antes de llegar a terreno, hay que hacer una inversión en investigación de mercados. No podemos tirarnos a la loca, sino que tenemos que hacer un estudio detallado. Una vez hecho el estudio, ya sea, como les digo yo, de una semana, de un mes, de 2 meses, de 3, a veces podría llevarse un poco más. Ahí sí, empezar a tener ya las relaciones, tocar puertas y pues empezar a comercializar, porque de la investigación de mercados también depende identificar las agencias de comercio, identificar los puertos, identificar las embajadas, los entes gubernamentales con los que se va a empezar a establecer y hacer el contacto para todo el tema de importación y exportación. Entonces, pues para eso sí brindo ya asesorías más especializadas, no puedo decir, sí, esto se hace así, así, una clase queda corta para eso, esto es simplemente algo general de cómo llegar y cómo empezar a ver. Pero empecemos quitándonos esos imaginarios que nos han aplicado de pobreza, de no hay, de sí hay, porque como Marie lo decía, hay mucho potencial, hay mucho por hacer. Y pues bueno, podría compartirles mi correo, ya si quieren otra asesoría, ya es parte de mi trabajo profesional. Eso sí, ya es diferente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo entonces que ha quedado una
amplia explicación como de los factores económicos, sobre todo culturales y políticos, que son necesarios para la exploración de estos mercados que son complejos, porque muchas veces me preguntan, ¿por qué escogiste estudiar los mercados africanos? Y es precisamente por eso, para que los estudiantes y los que participen en este tipo de ejercicios académicos exploren realmente cuál es la dificultad de ir a un mercado desconocido. Y quizás sería muy exitoso trabajar todos los mercados como muy desconocidos, o sea, con la misma visión que vemos un mercado africano en el cual no estamos bien, no sabemos mucho, que todos esos mercados se trabajen de la misma manera para poder adentrarnos mucho más y comprenderlos de una mejor manera. El éxito para tener, poder penetrar de la mejor manera un mercado es precisamente conocerlo muy bien. Y muchas veces resultamos muy confiados en los mercados europeos porque los veo todos los días en cine o en las series o en los mercados norteamericanos, pero en realidad es muy diferente y es mucho más profunda de lo que podemos ver. Muchísimas gracias a todos los participantes, a las personas del Saracen Herrera que nos acompañan, a los del grupo de Aldea Global 2 que están acá y también a los de Global Affairs. Muchísimas gracias por estar con nosotros y Mabel, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, Daniel, gracias a ti, con todo el gusto. Pues no sé si tengan preguntas, inquietudes más adelante. Les voy a escribir por acá mi correo si quieren, pero igual contigo también seguiremos en contacto. Pero sigan adelante, es decir, lo principal es tener las ganas y hacer una investigación detallada y sentirlo. Es decir, cuando uno siente que puede llegar a un lugar, lo puede lograr. Entonces, mucho tacto, mucha tranquilidad, mucha diplomacia, inteligencia emocional, porque eso sí que funciona en el mundo de los negocios. No todas las personas, pues, tienen como esas capacidades, entonces ahí sí hay que contar con algo de experticia, pero ánimo que el mundo es nuestro, lastimosamente estamos en este momento pasando por una crisis, pero sé que también nos dará pie para abrir las puertas y los caminos a comenzar, a un nuevo comenzar, a cosas muy bonitas. Entonces, feliz noche, les dejo mi correo. Dani, gracias. Y esta canción, si la puedes poner desde el principio ya para despedirnos, para que vean parte de la cultura africana, es divina y ella ahí da gracias a Dios y muestra un poco de África. Mil besos, bendiciones y gracias a todos nuevamente. Gracias, Dani. Suena pasito. Asking where walk supposed to dance, it's supposed to rock, it's supposed to flex. Hey, baby. But don't you forget, yo, say no be by mighty, yo, always be thankful. Oluwana go do, rather no be crying me, yo, spend your money, but always be thankful. Makaifa di go mao, even if you no get it, yo, never forget to say bye, thank you. Oluwana go do, and if you to get it, yo, never forget to say bye, thank you. Chineke na go. Person wey try is supposed to back. He not supposed to like you. He's supposed to back. Money every man a fucking a bumbo supposed to have. He's supposed to have a home. He's supposed to make a more. But never forget you. Say no be by might, you always be thankful. Oluwana go there. Sister, no be crying, yo. To spending your money, but always be thankful. Makanifa di come Even if you no get it, yo, never forget to say bye, thank you. Oluwana go do, and if you to get it,
If you dey live it for lucky, or you dey live it for shita, oh, make you dey pop anything. Cause all na popping, we rocking Versace, oh, we driving Ferrari, cruising Bugatti, oh. Bueno, muchísimas gracias, pues, y entonces nos vemos próximamente. Hasta luego. No Chao, llegó al chat gracias. no llegó al Gracias, chat hasta el luego. email del Mabel. Yo se los doy. Dame un minutico. Ay. Espérenme un minutico, yo se los doy. Listo, gracias. No. Mire, ahí se los copié. El AB. A ver, aquí se los copié. Sí, aquí está. Es Mabel Cristina Giraldo, mcg100, georgetown.edu. Mil gracias. Feliz noche. Luego, Hasta luego. Muchas gracias.